Hola, ¿cómo están? Voy a intentar responder la pregunta que me hacía aquel cangurú sobre cómo leo tarot. Claro, y él quería que sacara como una lectura que yo hago habitualmente para entender. Y la verdad es que si yo empiezo a sacar cartas aquí, nos vamos a empezar a centrar en las cartas y no es la idea si queremos hacer como esta ingeniería inversa de cómo ocurre el proceso oracular. Y la verdad es que entiendo la pregunta, no es difícil entender lo que pasa en ese momento y en gran medida yo creo que tampoco es algo transmitible, algo que sea, que lo podamos compartir o que lo podamos eh, comunicar, porque tiene que ver con esta experiencia trascendental. A ver, pero no es simplemente como lo está tomando gente hoy en día, estos canalizadores, ¿no? Sí. La mayor parte es gente que tiene TLP o esquizofrenia. Sí. Yo he visto gente que supuestamente canaliza dioses, demonios y otras cosas y que han terminado en psiquiátrico. Y de hecho yo le recomendaría, si usted cree que canaliza, antes de continuar o empezar a entregarle consejos a más gente o creer que usted es un iluminado, primero hágase ver por un especialista y siga el tratamiento y tómese sus pastillas. Después siga pensando eso. Porque no es tan simple, no es tan simple. Hay mucha gente que cree o que siente de que no necesita estudiar nada para leerse, ponerse a leer tarot y que ve las imágenes y que va a recibir un algo. Y uno podría decir, ok, Corte Gebelán más o menos hizo eso la primera vez que se encontró con las cartas, él lo relata. Él dice que estaba en un bar y ve a esta gitana con esta baraja y que se encuentra la carta del mundo, es la primera que ve y empieza a declamar su significado y que se juntó la gente a su alrededor y que... Pero Geveland era un tipo de una muy alta cultura, era un tipo que se había leído todo lo que había por leerse, además de ser un especialista en teología. Pero bueno, no, no podemos, no podemos equiparar, y creo que por ahí va lo que quiero decir con el tema de Guevara. No podemos equiparar a esta gente que la mayor parte de las veces no estudió nada, o sea, no tiene una preparación filosófica, no tiene una preparación intelectual y que la intenta suplir con esta supuesta canalización, como, como poniendo dos formas de aprender y de saber. Y por eso me gusta tanto poner el ejemplo de lo que me enseñaba mi madre. Mi madre, que Eugenia Rodríguez, la guitarrista clásica más importante de Chile. Y ella me decía, a ver, Darwin, cuando estés en tu casa y estés estudiando con la guitarra, ponte frente a un espejo para asegurarte que estás en la posición correcta. Pon el metrónomo. El metrónomo, para los que no saben, ese es ese instrumento de tortura que usan los músicos para marcar el pulso. Estudia con metrónomo, haz escalas, haz técnica, todo formación de música clásica, ¿no? Pero también me decía, cuando te subas al escenario, tienes que olvidarlo todo y simplemente tocar. Esa para mí es la mejor analogía sobre cómo leo tarot. Al momento que hago la lectura, y de hecho yo ocupo prácticamente la única tirada que ocupo es la tirada de tres cartas. Pero, empecé a los 16 años, tengo 43 en este momento, hagan las matemáticas para... Yo ya no quiero hacer esas matemáticas. Eh, he probado un montón de lecturas, pero me quedo con la de tres cartas. Incluso, por lo general, cuando a mí me contratan para que haga lectura de tarot, parto haciendo la lectura de las 12 casas. Pero en el fondo, la lectura de las 12 casas son cuatro lecturas de tres cartas.
uno la va leyendo por cuadrantes. Bueno, uno lo que hace en ese momento al ver los estímulos, o sea, estos gatillantes que son para ti las cartas, es empezar a narrar. O sea, yo busco, de hecho, pienso en el estómago principalmente en ese momento, pienso en el corazón, en el estómago, en el corazón, pienso en este centro. Pienso, más que pensar, me centro aquí. Y de acá, de la guata, como dice uno, empieza a sacar la narrativa, pero intentando no racionalizarlo. Es decir, yo no voy y digo, me salió el número 3, y por lo tanto el número 3 significa una dirección. Ajá, entonces, si es una dirección, ¿con qué tiene? No es un proceso, no es un proceso racional y lógico como lo plantea mucha gente, especialmente lo he visto en estos que son que no son psicólogos, pero se hacen llamar eh, tarotistas evolutivos generalmente, que se creen psicólogos pero sin ser psicólogos. Pero no dicen que son psicólogos, sino que dicen que son evolutivos. Tengo otro video hablando en contra de esa gente. Eh, Y que te plantean como si todo el proceso fuese una cosa muy racional, ¿eh? Porque cada carta tiene como un significado muy concreto, que hay que haberlo estudiado. Y yo veo a esa gente y yo le diría, ¿y no has pensado mejor en ir a estudiar psicología, entrar a una universidad, a ver? Porque por lo general hay gente que lee cosas muy light y que cree que son un gran conocimiento y sacan como gran bibliografía, no sé, a farsantes como Jodorowsky u otros vendehumos, bestsellers que venden rápido y porque escriben liviano. No es gente que tenga 2 centímetros de profundidad. Uno se da cuenta porque te hablan mucho de Jung, por ejemplo, y Jung no escribió casi, hizo un par de menciones al tarot, casi nada escribió, y te hablan como si Jung hubiera dicho un montón de cosas sobre el tarot, que no es así. Bueno, eh, cuando uno, o sea, la baraja de tarot no fue de hecho originalmente pensada para lo que nosotros la usamos. No digo que eso sea, que nuestro uso sea incorrecto. Yo tengo un montón de justificaciones, podría hacer otro video para eso. Pero la baraja está llena de significado. Los triunfos los números y la corte está llena de simbolismos que no tienen que ver con un inventarse ni un canalizar. Hay que saber leer es como por un lado, el análisis que uno hace hermenéuticamente, pero como el análisis que uno haría de una obra de arte. Hay que entender cada carta en su composición. Hay que entender aquel mensaje que te entrega la figura, como cuando uno se enfrenta a una obra plástica que es una cosa que va a ser muy importante a la hora de generar este relato desde la guata y no desde la cabeza. Pero, ¿qué es lo que pasa si uno está ahí por primera vez y saca estas cartas y se pone a... Si es la primera vez que las estás viendo, no vas a generar una narrativa de sentido coherente. Todo lo que uno estudia y todo lo que yo de hecho enseño en los cursos de tarot, que me voy a la filosofía profunda, porque ese era el origen de las cartas, o sea, encontramos símbolos directos con respecto a la filosofía clásica y a la mitología clásica. No son cosas que hayan inventado ni cuentos de cotilleo de corte, así como, no, que esta carta es la ¿no? del engaño amoroso. No tiene que ver con cosas tan triviales, toxales, básicas. No, hay filosofía. Hay entendimiento del mundo y de la vida.
expuesto en forma gráfica. Porque también en forma gráfica, en forma artística, es como más se llega al sistema límbico, que tiene más que ver con nuestra emoción. Así que tiene que ver con una forma de entender estos conceptos filosóficos mucho más profundos. Y que uno tiene que estudiarlos aparte, así como yo les decía esto de hacer escalas. Así cuando uno se enfrenta a la lectura y tiene que narrar, esos conceptos ya van a estar ahí. Están como entrenados. Es como cuando hablamos de memoria muscular. Es lo mismo ocurre en nuestra cabeza. Cuando pensamos en un algo se da una determinada configuración neuronal. Entre más veces pensamos sobre lo mismo, más rápido llega porque la glía va conduciendo las neuronas, etc. Un montón de formas de explicarlo hoy en día según la neurociencia, pero la verdad es que entre más lo repetimos, o entre más profundizamos esa forma de pensar, más rápido se va a conformar. Y ahí está lo interesante. Yo siempre digo que cuando yo era joven y me empecé a meter al tarot, me provocaba gran conflicto, porque eh, iba a un libro y me decía una cosa, y después iba a otro libro y me decía otra cosa que podía ser completamente contraria. Y para mí era una contradicción, y de ahí yo también caí en lo del tarot egipcio, tuve un tarot egipcio. Pensando en que era más original y que ahí iba a encontrar. No, son formas erróneas de pensar. Uno en realidad no tiene que quitarle contenido a las cartas, uno tiene que sumarle contenido. Uno tiene que llenar de contenido cada carta. De ahí es muy interesante la relación que tienen con estas técnicas de teatro de la memoria y otras técnicas antiguas que había para mejorar nuestra forma de pensar y razonar. De ahí que uno esté siempre buscando relacionar las cartas con conocimiento filosófico. Incluso cuando uno está, no sé, viendo series de televisión, cuando está viendo películas o cuando le ocurren cosas en la vida, uno las pasa por el tamiz de sus conocimientos, que para uno, en tanto mago, tiene que ver con la filosofía. Pero no con la filosofía simplemente racionada desde el lóbulo prefrontal, no, tiene que ver también con cómo la traducimos emocionalmente, que al final todo pasa por ahí, el sistema límbico manda mucho más que la parte racional. De hecho, esto es lo que más nos cuesta manejar. La emoción es lo que está ahí más despierto para nosotros, aunque nosotros seamos ciegos a ella, aunque nosotros no la queramos ver. Hay que reconocerla y abuenarse con ella. Que de hecho, cuando uno dice que habla de la guata, en realidad está hablando de su sistema límbico. Son las emociones que salen a expresarse. ¿Y qué es lo que tiene que salir cuando uno hace una lectura? De hecho, es muy interesante que una misma carta puesta en combinación con otras genere emociones distintas. No es lo mismo que una figura que está mirando hacia un lado esté al principio o esté al final, o se encuentre con la mirada de otro, o esté mirando el objeto que está en la carta contigo. Y de hecho por eso también yo soy de Tarot Marsella. ¿Qué es lo que me pasa con los tarot, no sé, Rider White, Smith o el de Crowley? Que especialmente, por ejemplo, el de Crowley, que no fue pensado para hacer lecturas de tarot, que la gente igual lo usa, bueno. El de Rider White se supone que no se lee con cartas invertidas, yo lo leí por años, usaba cartas invertidas. Si lo volviera a leer, también usaría cartas invertidas. No son... Tienen un autor y tienen un porqué detrás. Y un porqué muchas veces no revelado. Especialmente en el caso del Rider White. White tenía su propia... Era un... ¿Cómo se llama? Una persona muy inteligente, muy leída, muy culto. Era un gran erudito del ocultismo.
Y lo que está representado en ese tarot y en otros que también hizo es su postura metafísica, personal, de él, en tanto persona. Y seguramente la enseñaba dentro de sus sectas y de sus órdenes. Eh, el caso del de Crowley, bueno, que ese es otra historia, pero prefiero, de hecho, el tarot marsellés porque está exento de esa autoría de persona. Eh, Hay tantos y con tanta variación entre ellos que todo proceso de individuación con respecto a quién puso eso ahí se disuelve. Y si no hay un autor definido, tampoco hay un motivo definido. Y eso le abre sus posibilidades de significado y sus posibilidades de interpretación, haciendo posible o sea, transformándolo en un verdadero símbolo. Mm. Voy a hacer aquí una distinción etimológica, no digo que sea absoluto, lo estoy usando como analogía, alegoría. Símbolo es aquello que une etimológicamente. Por eso el símbolo está muy unido a esto del religare, de religión, de religar el más allá y el más acá. Y el símbolo va más allá del autor. El símbolo nunca se acaba en su interpretación, está siempre abierto. Uno nunca termina de interpretar un símbolo. Y hay quienes plantean incluso que uno jamás crea un símbolo, que los símbolos aparecen. No tienen un creador. Lo que tenemos en el tarot Rider-Waite-Smith no son símbolos, son signos, son señales. Voy a decirlo así. Hay otra palabra, pero los confundiría más. No, son señales, es decir, cada signo que está puesto ahí hace referencia a algo específico que White pensó. White le dijo a Pamela Smith, mira, representa esto de esta forma, y ella lo dibujó. Pero hay una intención clara que alguien puso ahí. Que no la haya revelado es otro tema. En el tarot marsellés, claro, tenemos los modelos originales, los milaneses, pero que después fueron copiados en estas versiones más baratas francesas, marsellesas, y que se van haciendo cada vez más rústicas, donde las figuras se van perdiendo, se van deformando y convirtiéndose en otras cosas, que lo hacen tomar vida propia, convirtiéndose en su propio símbolo, convirtiéndolo en algo que no puede nunca terminar de ser interpretado y que se abre al momento oracular, a ese momento mágico en el cual uno saca 3 cartas y empieza a contar una historia que te haga sentido para tomar mejores decisiones en tu vida. Yo podría ponerme a explicar toda la hermenéutica, todo el proceso que hago, o heurístico incluso, para interpretar una carta, pero sería mentira. Yo cuando leo tarot, lo que me sale en el momento, lo que la guata diga en ese momento, es lo que tengo que decir. No fue fácil. Si quieren que siga hablando de otros temas, pueden decirlo en la comunidad ahí en YouTube o pueden preguntar, recomendarlo por cualquiera de las redes sociales de Escuela Yenken. Nos vemos pronto.